Banco Galicia, siempre junto a la cultura. Bienvenidas, bienvenidos. El gusto de saludarlos, de recibirlos otra vez en Palabra de Historiador para hablar de historia y hoy puntualmente de una de las ramas más exploradas, la historia económica, con uno de los referentes principales de la Argentina, profesor emérito en la Universidad de San Andrés, presidente de la Asociación Internacional de Historia Económica. Roberto Cortés Conde, hoy con nosotros hablando de historia económica. Cortés Conde, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Por favor. ¿Cómo llega usted a ser historiador? Bueno, en realidad a mí la historia me gustó siempre, pero en realidad yo estudié Derecho, me recibí de abogado. Era una época en donde usted estudiaba Medicina, Ingeniería o Derecho, y yo estudié Derecho porque tenía, aparte de las materias específicas, algunas materias que tenían una mayor amplitud, tenía bastante de filosofía, política, inclusive historia, en historia constitucional, derecho constitucional. De lo contrario, para seguir la carrera de historia, usted tenía que dedicarse a ser profesor de enseñanza secundaria, y yo no era lo que buscaba. Cuando me recibí después de varios años, se abrió una posibilidad en la Universidad de Buenos Aires, en el departamento de Sociología que dirigía Germani, y ahí se hizo un curso para los que eran graduados universitarios, un curso de 2 años con 12 materias, donde uno podía seleccionar muchas de esas materias. Así que yo ahí volví a estudiar en la universidad, inclusive estudié estadística. Ahí también aproveché para estudiar economía, porque se podían tomar materias de otros lados, es decir, era una carrera bastante abierta. Y en medio de eso, en un seminario sobre inmigración masiva que se daba en el departamento y también en el Instituto de Historia Social, me propusieron trabajar en una investigación sobre inmigración masiva en el Río de la Plata. Y ahí fue el comienzo de mi carrera. En esa época el proyecto sobre inmigración masiva en el Río de la Plata dirigían Gino Germani y José Luis Romero. Ese fue mi contacto con José Luis Romero y Historia Social. Y en ese momento el director era un uruguayo del proyecto, Gustavo Belló, que fue el que me invitó a trabajar. Ese trabajo finalmente salió después en documentos de investigación de la Cátedra de Historia Social del Departamento de Sociología, que se presentó en un congreso con motivo del sesquicentenario de la Independencia en 1966, o antes, sí, 66, que fue un trabajo colectivo sobre distintos temas. Yo trabajé sobre inmigración e industrialización. Ese proyecto después fue publicado en un libro conjunto que dirigían Di Tella, Germani y Gracia Arena, Argentina Sociedad de Masas, y es mi primer artículo sobre ese tema. Entiendo. Ahora, usted como referente de la historia económica, ¿qué diría que hay que tener o saber para hacer buena historia económica? ¿Hay que ser economista? ¿Hay que tener determinados conocimientos, habilidades? Mire, yo creo que uno de los problemas que tuvo la historia económica es que hay mucha gente que se dedicó a historia económica, pero no tenía realmente idea de la especificidad de la historia económica. Yo digo siempre que uno no necesita ser economista, pero tiene que saber economía. Es como que usted haga historia de la medicina y no tenga la menor idea de la medicina. Es decir, en algunas personas que se dedicaron a la historia económica, en algunas corrientes que existieron hasta los 60, era más bien una recopilación de documentos económicos, sin ninguna pretensión de hacer una interpretación, sin ninguna pretensión de explicar los hechos. Simplemente usted iba, buscaba documentos y transcribía los documentos que usted conocía. En vez de ser documentos cualitativos del tipo que se usaba en historia política, usted tenía instrumentos cuantitativos. Había historiadores que se caracterizaron por eso. En un trabajo que hizo Alperín, con el cual yo después trabajé precisamente en el grupo de este proyecto de investigación sobre la inmigración masiva, ahí fue nuestra vieja amistad,
en ese Halperin escribe 1966 o 65 creo, en una reunión que organizamos con Ezequiel Gallo, en el Instituto de Desarrollo Económico, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad del Litoral, un trabajo que se llama Balances para el estudio de la historia económica argentina, escrito en los años 60. Yo después volví a escribir sobre eso bastante después, y ahí él caracteriza distintas corrientes. Esta corriente, que es una corriente, yo diría, descriptivista, que hace como un historiador que recoge documentos y entonces los transcribe. Y la otra corriente, que creo que tuvo más influencia en la historia económica, fue la que Halperin llamaba los técnicos. Usted no sé si ha visto el censo de 1908, por ejemplo, tiene una serie de estudios sobre distintos sectores de la producción, hechos en general muchos por ingenieros agrónomos, estadísticos, etc. Y esa fue la base de lo que fue la primera historia económica. Fíjense que los dos libros que para mi época fueron los más importantes, eran hechos por dos ingenieros. Uno fue la historia económica de la Argentina, de Ricardo Ortiz, que si bien era una persona de inclinaciones marxistas, hizo un trabajo muy documentado y muy serio respecto a la información. Y la otra fue la historia de la ganadería argentina, de Horacio Ghiberti, que también era ingeniero y que, tomando los datos de principalmente las monografías de los censos de 1908, logró una buena incorporación material empírico, que era lo que faltaba en general en los otros lados. O sea, los ingenieros hicieron la primera historia económica en la Argentina. Yo diría que dieron la información empírica, fue necesaria. Después vino todos los trabajos estadísticticos de Alejandro Bunge, ¿no? Que fueron fundamentales para entender ese periodo de principio del siglo XX. ¿Y qué otros historiadores influyeron luego en la historia económica? Bueno, después vienen dos tendencias que son importantes, ¿no? Una que va a ser, aunque no siempre en la Argentina, pero que es la tendencia marxista, que tiene distintos enfoques a través del tiempo, pero que en realidad es importante, y hubo mucha gente que llegó a la historia económica vía la interpretación del materialismo histórico, queriendo buscar una explicación económica en la historia. Pero en el caso de la historia americana, en realidad tuvo mucho que ver con algo que ya era anterior a todas las escuelas marxistas, que viene de la historia de Mitre, que era la importancia del fenómeno económico en la independencia como motivo del problema del comercio libre o monopolio. Usted tiene en Chile un trabajo muy notable acerca de Ramírez de Necochea, acerca del problema de cómo el monopolio español hace imposible el desarrollo económico de Chile y cómo es necesario el libre comercio. Eso también funciona en Brasil y acá se ha tratado así también. Pero después eso va a venir con otra variante que yo diría que es una variante posterior, porque tiene que ver con otra cosa que se confundió con el marxismo, pero que no era marxista, aunque algunos marxistas pudieran haber de algún modo abrevado en las distintas corrientes, que es toda la discusión sobre problemas de desarrollo que aparece en la economía después de la Segunda Guerra. Muchos de esos libros fueron publicados y traducidos por el Fondo de Cultura Económica, contienen esos libros de tapa colorada, y eran economistas que trabajaban en Naciones Unidas, en los distintos comités económicos, y que estaban preocupados por el problema del subdesarrollo, es decir, cómo llegar al desarrollo. En realidad, Nurse, Myrdal, Rosenstein, Rodan, todos ellos fueron autores. Yo empecé a ocuparme de los problemas de crecimiento en la Argentina con esas lecturas. Cuando seguí con eso, una de las cosas que llegué a la conclusión es que en realidad esta gente solo reflejaba algo que ya había dicho la Escuela Histórica Alemana. Una de las cosas más interesantes en el debate de historia económica es si usted seguía la línea de la economía clásica inglesa,
que sostenía que había leyes generales que eran válidas en todos lados, como leyes que establecían que convenía especializarse en la producción donde usted tenía recursos abundantes y que era conveniente el comercio. Eso era Adam Smith. O la otra que era la de la Escuela Histórica Alemana, donde en esta cosa principalmente su mejor expositor fue Litz, donde decía que en realidad que el comercio fuera algo conveniente para la economía de un país se daba solo en situaciones históricas determinadas, y que en el caso del siglo XIX había sido Gran Bretaña, que era el primer país industrial. Entiendo. Por lo cual a Gran Bretaña le convenía el comercio libre. Pero Alemania, decía Litz, que viene detrás, no está en condiciones de competir con Gran Bretaña. Entonces Alemania debiera abandonar y especializarse solo en la producción agrícola, y eso no le conviene, decía Litz. ¿Por qué? Porque a Alemania, fíjese que la discusión sigue hoy, no le conviene en cambio producir más valor agregado, adquirir tecnología, y mientras se desarrolla la idea de las industrias infantiles, mientras esté en condiciones de competir, tiene que tener una industria protegida. Roberto. La discusión entonces era si América Latina se industrializaba y bajo la protección y la intervención del Estado. Claro. Esto se hizo de hecho, pero después viene toda la interpretación de la CEPAL, que en libros históricos usted lo va a tener en 3 libros importantes. El primero es un chileno, Chile, un caso de desarrollo frustrado, que es muy importante porque le da la idea de que hubo un desarrollo, no simplemente que hay subdesarrollo, pero que se frustró. Eso nos impresionó a todos mucho. Pinto trabajó con Prebisch en Naciones Unidas. El libro de Furtado, sobre el crecimiento económico del Brasil, y el libro de Aldo Ferrer, que están en esa corriente interpretativa. Entiendo. Ahora, ¿qué economistas destacaría usted de la historia argentina? ¿Quiénes fueron los que más influyeron? ¿En la política económica? En la política, en el pensamiento de política económica. Y en el hacer política económica también. Mire, la profesión de economista es una profesión que surge, cuando yo le dije que yo estudié porque había carreras de medicina, ingeniería y derecho, no había carrera de economía, había una carrera de contador. Si usted pone doctores en ciencias económicas que eran contadores, usted como alguien influyente tiene al grupo de Prebisch, que era contador. Claro. Y que pesó muchísimo en la década de los 30. Las instituciones más importantes que se han país, los cambios en la reforma impositiva, la hace Prebisch como subsecretario de Uriburu, de Uriburu, el ministro de Hacienda, y del otro Uriburu que era el presidente en el golpe de Estado del 30. Participa en la creación del Banco Central. Claro. Así. Tiene otro personaje que en esa misma época fue tremendamente influyente, como Pinedo, claro, que era abogado también. Pero Pinedo era un hombre muy culto, que sabía alemán, leía Marx en alemán, etc. Y tuvo cambios muy notables de sus primeras posiciones en el Partido Socialista, a las que tomó después cuando fue ministro del 30 y volvió a ser ministro después en la época de Guido. Así que fue un hombre de una actuación destacadísima. Otra persona que fue muy influyente, pero que no fue economista, es Alejandro Bunge, que era ingeniero y estadígrafo, era un especialista en estadística. ¿Qué le preocupaba a Bunge, que era otro que estuvo muy influenciado por la escuela histórica alemana? Que los argentinos hablaban siempre en el aire, de cosas abstractas, de ideas, etc. La economía era muy normativa, y dice, pero hay que conocer la realidad argentina. Como fue director del Instituto de Estadística, tenía una excelente información. Fue el que contribuyó más a hacer de la economía, en vez de ser una disciplina normativa que se estudia en la Facultad de Derecho, a de ser una disciplina positiva, donde usted tenía que estudiar estadísticas y conocer la realidad. Se autonomizaba. La realidad argentina. Por eso en la revista de Economía Argentina. Claro. Conocer los datos. Para todos los que estudiamos esa época, estos trabajos son importantes. Bunge, además, tiene otra corriente que va a ser muy influyente en el peronismo, porque Bunge viene del social cristianismo, claro, de ideas proteccionistas, nada liberales, primero influenciado por Litz. Uno cuando lee los trabajos de Bunge, habla de fuerzas productivas, el trabajo nacional. En esa época no se citaba así como en una forma muy erudita como los trabajos científicos, pero obviamente trabajo nacional, las fuerzas productivas, etcétera, era Litz. Y eso la gente lo conoció acá
El Liz lo conoció vía Bunge, no lo conoció directamente. Cortés Conde, tengo aquí su libro, el más reciente, La economía política de la Argentina en el siglo XX, que tengo entendido resume décadas de trabajo, ¿no? Sí. Y creo que lo que explora es el porqué de la decadencia argentina. ¿Pudo llegar a alguna intuición, alguna conclusión? Mire... Porque Argentina era promesa a principios de siglo en el mundo. Claro, ¿no? era promesa a principios de siglo, y una de las cosas que yo trato en el libro es de evitar echarle la culpa a alguien, ¿no? Que es tan fácil, ¿no? Se echa la culpa a un día a los 60, otro día a los 70, otro día a los 80, a los 90, etc. La situación es muy complicada. Yo ahí digo que en general la mayor parte de los programas que se realizaron fracasaron, así que de algún modo, digamos, todos tuvieron la culpa en no lograr que las sucesivas recuperaciones que existieron detrás de la crisis no terminaran continuando un crecimiento sostenido. Nadie tuvo la capacidad. Pero eso tiene que ver con un problema muy serio de la Argentina, que trato de irlo describiendo a lo largo de todo el libro, y al cual no llego a conclusiones definitivas, porque creo que no hay conclusiones definitivas, o a lo mejor otro podrá encontrarlas. Pero lo que yo creo es que el país que se había incorporado al concierto mundial muy exitosamente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, sufrió entre las dos guerras los dos shocks más fuertes que tuvo la economía mundial, que fueron la crisis de la Primera Guerra Mundial y la crisis del 30. Cuando termina la guerra, la Argentina, después de 6 años de guerra, estaba muy aislada del mundo, como estaban todos los países del mundo, y con una economía que había cambiado muchísimo respecto a la economía de antes de 1930, como había pasado en todo el mundo. La Argentina parecía, si usted mira ahí los datos hasta 1949, que ese aislamiento, que era la primera industrialización sustitutiva, le había ayudado a evitar que la Segunda Guerra tuviera una crisis como la de la Primera y un crecimiento notable desde 1934 a 1948. Si estábamos tan bien, habiéndonos aislado del mundo y evitado los shocks externos, ¿por qué no seguir así? Ese fue quizá el gran error de la posguerra. Porque para evitarnos los shocks externos nos aislamos del mundo y no logramos y estuvimos alejados de otro shock externo, que en cambio fue tremendamente favorable, que el que impulsó a las economías del mundo de 1950 a 70. Ahora, Roberto, al leer su libro, yo por lo menos tuve la impresión de que usted tiene una mirada crítica respecto del peronismo, el devenir histórico, y casi que lo responsabiliza de haber profundizado la caída. Exactamente. Ahora, esto de los derechos laborales, los derechos sociales y la igualdad, ¿no tenía que darse de todos modos porque tiene que ver con el proceso de democratización en la Argentina? No, yo lo que culpo al peronismo es precisamente de no haberse dado cuenta que la situación había cambiado en el mundo. Es decir, que si bien nos aislamos de los shocks desfavorables, también nos aislamos de los shocks favorables que existían en el mundo. Es decir, no era el momento, después de la guerra, de tener las políticas que fueron exitosas de 1930 a 1945. Eso. Segundo, está el otro problema que es, yo reconozco en el libro, y ahí usted lo puede ver en el epílogo, que no hubo probablemente intento más ambicioso del peronismo de producir cambios. Cambios que yo digo tenían que ver con la industrialización del país, el pleno empleo y las mejoras en la distribución del ingreso. 3 objetivos que usted dice son loables, es decir, son correctos. Pero ¿qué pasa? El problema es cuáles son los instrumentos que se eligió. Los instrumentos que se eligió fueron delirantes. ¿Por qué? Porque como no había capitales en el mundo, porque no había en ese momento flujos internacionales de capitales, ¿qué es lo que se hizo? Se usó al Banco Central para emitir todo lo que fuera necesario para financiar los proyectos que vía el IAPI, que funcionaba como una segunda tesorería, se daban al sector privado y a las empresas públicas, generando esa tremenda inflación que tuvimos. Y además, como se dieron subsidios, ganancias extraordinarias, prebendas, rentas económicas, y no hubo consenso sobre dónde sacar recursos para hacer esto, se creó un conflicto en la sociedad argentina sobre distribución del ingreso que sigue hasta nuestros días, y que el peronismo no supo resolver, ni entonces, ni cuando volvió al gobierno el 73. Entonces el peronismo abrió una caja de Pandora, que en realidad
había pasado también en el mundo, en Europa, después de la Primera Guerra, que era, como usted dice, lógico, había toda una serie de mejoras sociales, pero cómo hacerlo, eso requería, ¿no es verdad?, un consenso político y social para que eso fuera permanente. Nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle por el pasado más reciente. Entre el 75 y el 2000, la Argentina no creció, más o menos. No, creció negativamente. O negativamente, sí, ¿no? Y además empeoró la distribución del ingreso. ¿Cómo llegamos a este cóctel nefasto? Bueno, llegamos a este cóctel nefasto por dos problemas, ¿no? Uno... En los últimos 25 años. Sí, no, pero uno es una caída notable de la tasa de inversión. ¿Por qué hubo una caída notable de la tasa de inversión? Por dos razones. Primero, porque las medidas protectivas que se tomaron desde la Segunda Guerra hicieron que las importaciones de bienes de capital fueran más caras que las importaciones de bienes semiterminados. Ahí está bien mostrado cómo evoluciona la inversión. Y esto empieza en la Segunda Guerra. Cuando se decía acá que después de la Segunda Guerra el Banco Central tenía lleno de oro los pasillos, no es que éramos ricos, eso fue una ilusión. Nos habíamos gastado el capital, teníamos que ir a recuperar y hacer el capital, y eso no se hizo. Eso, uno, la inversión, y la otra, la productividad, que es un problema que todavía tenemos. La productividad va cayendo notablemente de los 70, porque para mantener pleno empleo hay una especie de desempleo disfrazado. Entonces usted llega que hay sectores cada vez menos productivos. El problema del desempleo de los 90 tiene mucho que ver con sectores muy marginales de empleo en los 80. Cortés Conde ha sido muy amable, ¿eh? Gracias por haber estado en el programa. Hoy con la historia económica como protagonista. Hasta la próxima, un abrazo. Nación AFJP, la de mayor rendimiento. Nación AFJP, un país eligiendo la AFJP de su país. Edenor invita a participar del concurso literario 2006 para escritores inéditos. El tema es Cuentos de la Escuela y hay plazo hasta el 30 de enero para presentar. Fivertel presenta Making of íntimo e interactivo de León Gieco, los entretelones y todos los secretos de uno de los artistas más importantes de Argentina, que se presentó en el íntimo e interactivo de Batch Music. No te pierdas el show de León Gieco con canciones inéditas y una entrevista exclusiva. Sábado 3 de diciembre, 23:30 horas, por la señal 7, exclusivo de Fivertel.